Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Un tema que es 10 frases que se le pueden decir al narcisista cuando tenemos prácticamente obligatoriamente que contactar con él, ¿no? Ya sabéis que lo mejor en el caso del narcisista, cuando uno se da cuenta de que tiene una relación con un narcisista, de que lo tiene como amigo, de que es un familiar, de que es un vecino, no sé, cualquier circunstancia en la que uno se encuentre con un narcisista, la mejor solución de todas es aplicar el contacto cero, porque es la forma de alejarse de él y evitar todo tipo de confrontación, de humillación, de discusión, porque todo eso, a una persona que no tenga ningún trastorno, todo eso le resulta fatigoso, le resulta duro, le resulta humillante. Entonces, a no ser que sea imprescindible convivir con el narcisista, por ejemplo, cuando una persona está en un puesto de trabajo y no puede librarse de él de ninguna manera porque no quiere perder ese puesto de trabajo, porque le gusta la empresa o porque tenga unas buenas condiciones o la razón que sea, pues a no ser esas circunstancias, una familia, por ejemplo, donde uno se ha ido enredando y está metido en una familia tóxica con una mujer o un marido narcisistas y no ve la forma de librarse de ellos sin causar daño a los hijos, entonces se sacrifica y decide seguir conviviendo con el narcisista o la narcisista, excepto en esas condiciones siempre lo mejor es aplicar el contacto cero. Pero bueno, vamos a ver, en el caso de que uno no pueda evitar al narcisista, no pueda aplicar el contacto cero o no quiera, pues vamos a ver unas frases que sirven un poco para poner al narcisista en su sitio, para frenarlo en algunos de sus ataques, para tenerlo más o menos controlado dentro de lo que es posible, ¿no? Sabemos que el narcisista, la personalidad narcisista, es una personalidad agrandada que quiere dominar sobre todos los temas, que quiere llevar el control, que siempre quiere tener la razón, que manipula y presiona para figurar siempre en el primer lugar, que se apunta a todos los méritos de todo lo bueno que ocurra y sin embargo cuando llegan los fracasos, cuando llegan los errores, cuando llegan las dificultades, siempre es el primero que se echa para atrás y culpa a los demás de todo lo que ocurre. La verdad es que la convivencia con un narcisista siempre es difícil, siempre es costosa y siempre uno la paga en su propia carne, con humillaciones, con vejaciones, con renuncias a la personalidad de uno mismo, con pérdida de autoestima, bueno, con todo ese tipo con esa vivencia dolorosa en medio de la confrontación. Bueno, más o menos todos los que estamos en este canal sabemos realmente lo que es la convivencia con un narcisista, ¿no? Entonces, esas frases que podemos decir o esos conceptos que podemos utilizar frente al narcisista, el primero sería aprender a decirle que no. Porque el narcisista siempre viene con exigencias, siempre quiere que hagamos cosas que no deseamos, siempre intenta poner unas reglas que son las suyas particulares, vulnerando los derechos de las demás personas. Entonces, lo primero que tenemos que aprender es a decirle que no a muchas de las pretensiones que tiene. Cuando en el mundo laboral llega un narcisista y te dice, oye, por favor, siempre llegan así muy humildemente, ¿me podrías hacer este favor? ¿Me podrías cambiar el turno? ¿Me podrías...? Si uno está tratando con un compañero normal, que un día tú le haces un favor, otro día te lo hace él a ti, pues bueno, uno no tiene ningún inconveniente en aceptar lo que le dice el compañero si es que puede, ¿no? Si es que no tiene mayor inconveniente. Pero con el narcisista no es así. El narcisista siempre pide favores, pero nunca los hace. Siempre espera que todos estén a su disposición, siempre espera que todo el mundo esté ahí para todo lo que a él se le ocurre y sin embargo cuando esas personas vienen al narcisista a pedirle cualquier cosa, tiene mil excusas para nunca hacer lo que la otra persona necesita, ¿no? Entonces hay que aprender a decir que no, hay que aprender a poner límites. En la familia ocurre lo mismo.
cuántas veces el narcisista está constantemente presionando, constantemente exigiendo, constantemente esperando que uno haga cosas por él. Hay que aprender a decir que no y pararlo en seco. Decir que no es muy sencillo, simplemente es no. Y no hay por qué andar dando explicaciones, y si se da alguna explicación tiene que ser una explicación muy breve, porque cuanto más complicada sea la explicación, cuanto más larga, más argumentos le estás dando al narcisista para revocar esa decisión, para ponerse en contra. Así todo, cuando le digas que no se va a oponer, pero si tú le das muchas explicaciones le vas a estar dando armamento y munición para que él te pueda atacar y para que pueda tratar de rebatir todo lo que tú dices y tratar de entrar en una discusión, que es lo que a ellos les gusta, ¿no? El poder entrar en una discusión. La segunda expresión que debemos utilizar con el narcisista es no te tengo miedo. Porque el narcisista siempre trata de coaccionar a los demás, trata de crear una relación de control o de poder sobre todo el mundo, de manera que todo el mundo tema a las reacciones del narcisista. Suelen tener una ira que utilizan instrumentalizada, de repente se enojan, se golpean las cosas, y eso no tiene otra finalidad más que la de intimidar, y que la próxima vez que pretendas ir en contra de él te lo pienses dos veces, porque sabes que va a montar el espectáculo, ¿no? Que va a montar el número y que va a impresionar a todo el mundo con su ira, con su violencia, con su agresividad. En esos casos lo mejor es decirle, mira, no te tengo miedo, puedes patalear, puedes hacer lo que quieras, que yo realmente sé que tú no eres una persona que pueda agredir a nadie, porque no tienes esa capacidad, ¿no? En tercer lugar, el narcisista es una persona que inventa mucho, es una persona que crea un mundo ficticio. Una frase que se le puede decir que los deja paralizados es: prueba todo eso que dices, porque el narcisista siempre está, ya sea respecto a su preparación, respecto a sus capacidades, respecto a cosas que han hecho en el pasado, siempre está mintiendo, exagerando, diciendo cosas que no son ciertas, y trata de siempre utilizarlas en contra de los demás. O sea, cuando él habla de que es un experto en algo, pues seguramente que va a alegar que estudió en tal sitio, que hizo tales cursos, que sabe por tal y por cual cosa. Siempre hay que decirle, prueba todo eso que estás diciendo, porque el mundo del narcisista es un mundo de mentiras, donde todo lo que dice, todo lo que crea, la mayor parte es inventado por él, es imaginado por él, vive en un mundo de ficción, y la mayor parte de las cosas que dice son falsas. Con lo cual una buena frase, un buen argumento que se le puede decir al narcisista es: prueba eso que estás diciendo. En cuarto lugar, el narcisista siempre se cree que está por encima de todo el mundo. La frase que le puedes decir: tú no eres más que nadie. El narcisista siempre va a llegar tratando de imponer unas normas, unas reglas, unas leyes que son las suyas propias, ¿no? Como decía un narcisista, decía él: yo nunca he vulnerado las leyes. Y después a continuación decía: las mías, claro, porque el narcisista tiene sus propias leyes, tiene sus propias reglas, y trata de imponérselas a todos los demás. Todo el mundo tiene que entrar por la rueda de molino, que es la forma del narcisista de entender las cosas. Todos los que le rodean a él tienen que aceptar que él es superior, que él lleva el control, ya sea en la empresa, donde con sus compañeros de trabajo siempre trata de parecer que es el más listo, el que más sabe, el que tiene mejores ideas. Y sin embargo hay que pararlo y decirle: oye, tú no eres más que nadie, tú no tienes derecho a ponerte por encima de los demás, ni tenemos por qué aplicar unas reglas especiales contigo. En quinto lugar, sabemos que el narcisista siempre, una de las técnicas que tiene de manipulación, es presionar, crear tensión, crear estrés y tratar de obligar a las personas a que las cosas ocurran demasiado rápido para que no sean capaces de reaccionar. Esto es típico, por ejemplo, del bombardeo amoroso, en donde el narcisista todo lo quiere ya, todo lo quiere rápido, todo ocurre a mucha velocidad. Te acaba de conocer rápidamente, te invita a salir, te invita a cenar, te invita al cine, te invita a un viaje, no te das ni cuenta, en el caso, por ejemplo, de las relaciones amorosas, y ya te está pidiendo matrimonio, ya está diciendo que tú eres la persona de su vida, está diciendo que contigo ha encontrado a su media naranja, y hace 2 días que te acaba de conocer y ni siquiera sabe cuáles son tus apellidos, ¿no? Por decir un ejemplo. Hay que siempre pararle los pies y decirle: oye, no tan deprisa.
En el trabajo ocurre lo mismo. Cuando entran en una empresa, rápidamente quieren que los asciendan, rápidamente quieren controlar a toda la empresa, quieren controlar a su grupo de trabajo, quieren ser los que se apunten a las mejores tareas. Hay que pararle los pies y decirles, oye, no vayas tan deprisa porque las cosas no son así, porque no me vas a presionar a mí y obligarme a que acepte cosas simplemente porque tú quieres que todo lleve otro ritmo diferente. Eso en el fondo no es más que una técnica de manipulación para evitar que las personas piensen en todo ese proceso, piensen en la verdadera consistencia, porque realmente no hay consistencia, son actitudes, son frases, son expresiones totalmente inconsistentes. Una persona que te acaba de conocer hace 2 días no puede decir que tú eres la persona de su vida, porque ni siquiera te conoce, no sabe ni, ya te digo que a lo mejor no sabe ni cuáles son tus apellidos, ¿no? En sexto lugar, otra expresión que se puede utilizar con el narcisista es no cambies de tema. Esto es una estrategia de manipulación muy utilizada por los narcisistas. Cuando tú lo confrontas, cuando tú le das pruebas de que lo que está diciendo es falso, cuando tú le demuestras que eso que él dice que hace no es capaz de hacerlo, él rápidamente, cuando se ve atrapado, cuando se ve pillado, cambia el tema. Tiene una facilidad enorme para de repente, con un efecto seguramente visual, de repente va a decir, pues no te acuerdas tú que aquel día, y pum, de repente te cambió de tema y empieza a hablar de otra cosa diferente para desviar de ese momento, de esa discusión en donde él estaba perdiendo, en donde él no tenía razón, en donde se demostraba que él estaba equivocado. Para evitar esa situación que a él le resulta incómoda porque se demuestra que no es superior a los demás, que es una persona vulgar y corriente, lo que hace es cambiar de tema con una facilidad pasmosa. Pues la frase que hay que emplear en esos casos es no me cambies de tema, no cambies el tema del que estamos hablando, vamos a seguir hablando de eso en lo que estábamos. En séptimo lugar, el narcisista siempre trata de arrollar en todos los sitios donde se encuentra, siempre, si es una discusión, va a sacar toda su verborrea, va a empezar a contar historias, que la práctica totalidad es mentira, o sea, va a empezar a inventarse casos, va a empezar a inventarse circunstancias, incluso a veces inventa cosas sobre ti, sobre cosas que han ocurrido en el pasado, dice, ¿y te acuerdas aquel día que tú hiciste tal cosa? Y la mayoría de lo que dice sobre ti es mentira, se lo está inventando, pero lo dice con tanta confianza, con tanta afirmación, con tanta rotundidad, que hasta tú mismo llegas y te lo crees, ¿no? Entonces hay que decirle, no me impresionas con todos estos argumentos que estás exhibiendo, no me impresionas con toda esta sabiduría, no me impresionas con todas estas mentiras, porque tú eres una persona igual que los demás, eres una persona corriente y no vienes aquí a demostrarme a mí nada porque yo veo que tú eres una persona ordinaria. En octavo lugar, esto ya no es una frase, sino es una actitud. Hay que ser asertivo. Ser asertivo significa poder expresar las opiniones de uno con respeto, pero con rotundidad. De forma que cuando nos llega una persona como un narcisista que trata de arrasar con todo, que trata de humillar, de imponer, nosotros tenemos que tener la tranquilidad de pararnos y decirle, oye, no, esto no es así, esto es de esta manera, y hacerlo muy educadamente. No hay por qué entrar en la discusión, no hay por qué enfrentarse violentamente con el narcisista, sino simplemente decirle, no, esto, o al menos mi opinión sobre esto es esta y esta. Con mucho respeto, sin faltar en ningún momento, con mucha claridad y exponer nuestras ideas. Claro, para ser asertivo, primero tenemos que conocernos, tenemos que saber cuáles son nuestras ideas, tenemos que tener bien claro cuáles son los conceptos que tratamos de defender. Si uno no sabe cuáles son sus límites, no sabe cuáles son sus valores, no sabe cuáles son sus ideas, es imposible ser asertivo. Ser asertivo requiere también un cierto grado de autoestima, requiere un cierto grado de amor propio y sobre todo de conocer uno sus propios valores, conocer uno sus propios límites y fijarlos claramente y defenderlos, ¿no? Eso es en realidad la asertividad, que es una cosa más compleja de lo que parece y que se va formando a lo largo del tiempo y que hay que estar todos los días pendiente de ella, pendiente de siempre estar dejando claros a los demás cuáles son tus puntos de vista sobre las cosas para que la gente los respete. En noveno lugar, siempre cuando llega el narcisista trata de ponerse él en primer lugar. Tú siempre tienes que estar pendiente de lo que quiere el narcisista, de sus deseos, de sus gustos. Todas las personas que rodean al narcisista tienen que vivir para el narcisista. Pues la novena frase que diríamos aquí sería primero yo.
Porque si uno no se ama a sí mismo, si uno no se defiende a sí mismo, si uno no se quiere a sí mismo, realmente no puede ofrecer nada a los demás. Esto ya es una cuestión de pura relación equilibrada entre dos personas. Se acaba de apagar la cámara, ya está. Ya sabéis que se apaga de vez en cuando. Si uno no es capaz de amarse a sí mismo, si no es capaz de ponerse en primer lugar en su vida, de dar contenido a su vida, de dar valor, de dar importancia a su vida, realmente no tiene nada que ofrecer, porque si yo simplemente dejo que todos los demás pasen por delante de mí, ¿qué valor tengo yo de cara a los demás? Ninguno. Entonces la primera condición o el primer punto que uno debería tener en cuenta a la hora de vivir en pareja es que primero es uno que da valor a su vida, que da contenido a su vida, que da importancia a su vida, y después uno es el que se relaciona con la otra persona y aporta a la relación lo que uno es. Una relación, si uno no defiende sus ideas, si uno no defiende sus criterios, si uno no tiene una personalidad definida, uno realmente no está aportando nada a esa relación, de forma que siempre va a ser una relación desequilibrada. De hecho, el narcisista, una de las cosas que tiene es que es una expresión, un ente hueco, vacío, que realmente no aporta nada. Por eso necesita constantemente estar manipulando, necesita estar dominando, necesita estar presionando para que la gente no abra los ojos, las personas que le rodean no abran los ojos y vean que no hay más que una especie de creación vacía, sin nada en su interior. Por eso lo que hay que decirle al narcisista siempre en esas circunstancias es: primero estoy yo. Y cuando yo ya he cumplido con esas cosas que son mis requerimientos básicos, cuando ya he cumplido con esas necesidades básicas que yo tengo, ahí es cuando yo me ocupo de los requerimientos o las necesidades del otro. Pero siempre en primer lugar tiene que estar uno, porque si no, realmente no tiene nada que ofrecer ni nada que defender. Y ya en último lugar, que tampoco es una palabra, tampoco es una frase, es una actitud, es el silencio. El silencio tiene relación con el libro este que acabamos de publicar, de La piedra gris, porque una de las formas del silencio es el silencio emocional, que es lo que se pretende con la piedra gris. De todas formas, cuando se entra en discusiones que tú ves que son absurdas porque el narcisista empieza a alegar cosas que no tienen sentido, empieza a inventarse, empieza a decir mentiras, empieza a manipular, muchas veces la mejor reacción es callarse, darse la vuelta y olvidarse del narcisista. Y aplicar ese refrán que tantas veces hemos dicho, que no hay mayor desprecio que no hacer aprecio. Muchas veces el silencio es la mejor respuesta que uno puede darle al narcisista, es la mejor forma de interactuar con él, porque hay ocasiones en que no se puede mantener una relación normal con el narcisista, dado que su afán de imponer sus criterios, de dominar, de controlar, hace imposible cualquier tipo de relación. En realidad no es un diálogo con el narcisista, sino que es un monólogo del narcisista. Es él solo el que habla, es él solo el que impone ideas, y cuando tú dices cualquier cosa inmediatamente descarta todo sin llegar siquiera a analizarlo, y no merece la pena estar en una discusión de ese tipo en donde uno realmente no tiene nada que aportar, porque nada de lo que uno diga va a ser tenido en cuenta. En esos casos la mejor actitud o la mejor expresión sería el silencio. Eso, como digo, tiene relación con el libro que acabamos de publicar ahora, que es La técnica de la piedra gris, que, como os digo, ya lo podéis encontrar en Amazon en la versión Kindle y que ya mañana o pasado la vais a tener en la versión de tapa blanda. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.